Chiquillos, la clase del día de hoy, como bien dice ahí, va a ser un repaso de contenidos, además de poder incorporar este último contenido que estamos viendo de fluidos, que corresponde al principio de Pascal, que sería el último contenido que vamos a alcanzar a ver. Así que el repaso de contenidos, chiquillos, abarca dos grandes temas. Primero, movimiento circunferencial, donde vamos a ver lo último que nos faltaba, que era de momento angular y su conservación. Y lo de los fluidos, todo lo que vimos en la clase pasada. Los estados de la materia, el concepto de densidad, el de presión mecánica y el de presión hidrostática, del cual surge también el concepto de principio de Pascal, que es una aplicación de ambos conceptos, tanto de presión mecánica como de presión hidrostática. Tiene un poco de ambos, así que debemos considerarlo a la hora de analizar la presión en distintas situaciones, en fluidos, como es lo que nos estamos analizando ahora. Bien. Partamos con el momento angular, chiquillos. Vamos a repasar esto rápidamente. Y recordemos, chiquillos, que el momento angular correspondía, chiquillos, a esta tendencia que todo cuerpo tiene de mantenerse girando, al contrario de lo que pasaba con el momento de inercia, que era la resistencia a que un cuerpo girara. El momento angular, chiquillos, representa la tendencia que el cuerpo se mantenga girando, o sea, que siga girando con una velocidad angular constante, siempre y cuando no actúe ninguna fuerza externa que haga cambiar esta situación. Es decir, el cuerpo gira de manera independiente, sin que haya fuerzas externas que están alterando su movimiento y están cambiando su rotación. Es decir, si dejamos que el cuerpo rote de manera propia, o le damos una fuerza inicial que logre que el cuerpo se mantenga girando a velocidad constante, vamos a ver que este adquiere un momento angular, una medida de su tendencia a girar en una superficie o sobre algún objeto, apoyado siempre en su eje de rotación. De esta manera, chiquillos, es importante que recordemos que va a depender del momento de inercia del objeto. O sea, para que un cuerpo se empiece a mover, o sea, que se mantenga girando, debemos tener en consideración la forma que tiene. ¿Por qué no va a ser lo mismo que un cuerpo de una forma gire comparado a la fuerza, al giro que tenga otro cuerpo? Y a la velocidad angular. Como estamos viendo la tendencia a que el cuerpo se mantenga en rotación, es importante, chiquillos, entonces recordar que debemos también recordar y debemos tener en cuenta la velocidad que está teniendo cuando este cuerpo se encuentra en rotación, o sea, con este movimiento circunferencial con velocidad constante. Recuerden que siempre es una velocidad constante la que vamos a tener que analizar aquí para el tema del momento angular. La unidad de medida, chiquillos, es el kilogramo por metro cuadrado partido segundo. Esa es la unidad de medida. Estaba en la clase anterior, pero la unidad igual la vamos a anotar aquí. Kilogramo por metro cuadrado partido segundo. Esa es la unidad del movimiento que se representa en el momento angular, que va a depender, como decía, del momento de inercia, porque si logramos sacar de este estado de inercia, el cuerpo va a poder girar. Por ende, vamos a ver cuánto debemos aplicar de fuerza centrípeta para que el cuerpo pueda vencer esta inercia rotacional. Recuerden que, ¿cómo vencemos la inercia rotacional? Con la fuerza centrípeta. Y que también no haya ninguna fuerza, ningún torque externo que esté afectando su movimiento. Entonces, momento de inercia se simboliza con la letra L y se multiplica el momento angular, perdón, se simboliza con la letra L y es la multiplicación del momento de inercia por la velocidad angular. Ahí podemos despejar algunas de las variables y podemos tener la tablita de momentos de inercia por si tuviéramos que calcular el momento de inercia de algún objeto. De todas maneras, en caso de requerirlo, en la prueba yo voy a agregar cuál es la tablita de momentos de inercia para que la tengan en caso de que requieran ahí determinar el momento de inercia si fuese necesario. Y como buena ecuación, como buena expresión matemática, siempre nos puede estar faltando alguna de las otras unidades, es decir, nos puede faltar la velocidad angular, nos puede faltar el momento de inercia, ahí tenemos que ir despejando. Recordar, chiquillos, también con las condiciones de rotación, por ejemplo, que una vuelta es 2pi, cómo transformar los revoluciones por minuto a radianes en segundos. También puede ser preguntado cuando nos piden, por ejemplo, un ejercicio que nos dé el momento de inercia de un objeto que está girando a 30 revoluciones por minuto. Vamos a tener que necesariamente transformar la velocidad en revoluciones por minuto a
radianes por segundo, porque debemos calcularla con la unidad oficial del sistema internacional. Eso no se nos debe olvidar, esas cosas no se nos deben olvidar, que son súper importantes ahí a la hora de determinar el momento de inercia y la velocidad angular, ambos que nos sirven para determinar el momento angular. De esta manera, chiquillos, nosotros podemos variar las condiciones de momento angular entre dos puntos. Podemos, por una parte, alterar la velocidad angular o cambiar las características del objeto en rotación, pero siempre que cambiemos una de estas dos variables, cambiemos una, la inercia o la velocidad angular, la otra debe cambiar porque el momento angular se conserva constante en todo momento. Si no hay fuerzas o torques externos que estén afectando a la rotación del objeto, el momento angular siempre permanece constante, a menos que cambie una de sus variables, lo cual hace que se compense. Es decir, si inicialmente teníamos una velocidad y un momento de inercia, y una de estas dos disminuye, la otra tendrá que necesariamente aumentar para compensar y mantener constante el momento angular. El momento angular siempre permanece constante entre dos instantes, inicial y final, siempre y cuando no haya ningún torque ni una fuerza externa que esté afectando su movimiento. Si es así, se cumple la regla de que el momento angular inicial, que es la multiplicación de su momento de inercia y su velocidad angular, va a ser igual al momento de inercia final por la velocidad final. Es decir, esa multiplicación debe dar lo mismo al principio y al final, y si una cambia, la otra debe compensarse para que se mantenga la igualdad en ambos lados. Es decir, si al principio teníamos un momento angular de 30, el momento angular también debe ser de 30. Si cambió una de las dos variables iniciales, cambió una de las dos variables finales, la otra también deberá cambiar para que se mantenga esta constante al principio y al final. Así que tener claro eso, chiquillos, que el momento angular se conserva siempre, que no haya nada externo que esté afectando que el cuerpo gire de manera propia. Y entonces esa multiplicación debe mantenerse constante al inicio y al final, y cualquier cambio en la característica del objeto, que aumente su masa, disminuya, o que aumente o disminuya su velocidad, debe compensarse la otra variable para que se mantenga esta igualdad. Es decir, la balanza debe mantenerse siempre equilibrada en todo momento para que no haya ningún problema y se mantenga este momento angular constante. Pero vuelvo a recalcar que todo va a ser siempre sin un torque externo, es decir, sin que hayan fuerzas externas que estén alterando el movimiento. En la mayoría de los casos que vamos a trabajar, esto va a ser una situación ideal, como siempre, es decir, no va a haber toque externo, no va a haber roce, no va a haber nada que pueda, por así decirlo, hacer que la situación sea distinta a la que deberíamos tener o que la que deberíamos esperar. Así que en ese sentido no hay que preocuparse de que tengamos que considerar cosas raras, no va a pasar en este caso. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, ya lo habían ejercitado en la última guía, que la deben mandar obviamente, la guía 10, eso también deben realizar esos ejercicios porque pueden aparecer perfectamente ejercicios similares a la guía en la evaluación sumativa número 2, donde vamos a poder analizar todas estas situaciones. O sea, recuerden que además de cálculos tienen que recordar los conceptos, o sea, qué características debemos tener presentes a la hora de analizar el momento angular en cada situación. Así que eso, chiquillos, es lo único que va a entrar de la materia anterior de movimiento circunferencial, que es esta materia de momento angular y su conservación. Es lo único que entra en este caso. Y tenemos que tener presente que esta igual está, como se dice, conectada, está determinada a la materia anterior. Es decir, igual podemos aparecer algunas cosas de movimiento circunferencial, calcular velocidad angular, revoluciones por minuto, momento de inercia. Puede aparecer algo igual porque esto, como es la última materia, va conectada con todo lo anterior y es importante que no se nos pase ningún detalle. Para que no solo estudien esto, sino que igual repasen la materia anterior porque puede volver a entrar perfectamente algo
aplicado a esto, no es que sea una pregunta independiente, sino que sea aplicado a estos conceptos. Bien, eso es lo que entra en el momento circunferencial. Lo que nos falta por ver y repasar es lo que vimos la semana pasada. Chiquillos, hoy día sin falta subo la clase de la semana pasada y entro también para que tengan ambas con sus respectivos PPT para que puedan revisar ahí los contenidos de la clase de la semana pasada que entra y también la materia de ahora que también es importante que no la olvidemos. Entonces, vamos a ir viendo todos los puntos de los fluidos, partiendo por lo más básico que vimos el otro día, que fueron los estados de la materia. Sólido, que era el estado donde había una gran fuerza intermolecular, tenía forma y volumen propios. El líquido, que el cuerpo tiene, no tiene forma propia, solo se adapta al recipiente que lo contiene, pero tiene un volumen definido, eso sí, y su fuerza molecular es muy débil. Mientras que el gaseoso, el estado gaseoso, hay nula fuerza intermolecular, no hay volumen ni forma definidas, siempre se va a adaptar al recipiente que los contenga. Entonces, el sólido es el que tiene forma, volumen y una gran fuerza intermolecular. El líquido tiene solamente volumen, no tiene forma, se adapta al recipiente, tiene una débil fuerza molecular, mientras que el estado gaseoso no tiene ni forma ni volumen y tampoco tiene presente una fuerza molecular, es prácticamente nula, es decir, es como si no tuviera en realidad. Así que es importante que no olviden ese detalle, porque es importante tener en cuenta que entre más gaseoso sea, menos fuerza y menos forma propia tiene. Porque ese es un detalle igual a considerar en todo momento. Por otra parte, chiquillos, lo que vimos también correspondía a lo de densidad. Recordemos que densidad o densidad absoluta, chiquillos, corresponde a la cantidad de masa que está contenida en cierto volumen que va a determinar cuánta concentración de masa hay en un determinado volumen. En ese sentido, chiquillos, lo más denso tiene más masa en un mismo espacio, se va a hundir por su mayor masa, mientras que un objeto menos denso tiene en el mismo espacio menos masa. Es decir, si supongamos que tenemos líquidos ocupando el mismo espacio, pero el líquido va a ser más denso si tiene más masa en el mismo espacio que ocupara otro en el mismo espacio que tuviera menos masa. Si tuviera la misma cantidad de agua y de aceite, el aceite ocupa menos masa, tiene menos masa, es más liviano, que el agua tiene más masa en un mismo lugar. Entonces, lo más denso tiene más masa en un mismo espacio que un objeto que es menos denso, que tiene menos masa en el mismo espacio y que va a flotar. Lo más denso se hunde, lo menos denso flota. Y matemáticamente, chiquillos, se define con la letra ρ, que es simplemente la división de la masa partido el volumen. Y su unidad de medida, chiquillos, como lo recordamos, era el kilogramo partido metro cúbico. Esa es la unidad de medida de la densidad. Como buena expresión matemática, chiquillos, también podemos modificar algunas de sus variables, si aumenta la masa, qué va a pasar con la densidad, qué pasa si disminuye la densidad, cómo despejar cualquiera de estas variables. Pero debemos recordar siempre, chiquillos, que la unidad de medida es el kilogramo por metro cúbico. Esa es la unidad oficial. Cualquier otra habrá que transformarla. O sea, si la masa está en gramos, habrá que transformarla a kilogramos, y si está en centímetro cúbico, transformarlo a metro cúbico. Y esas conversiones las podemos colocar en la prueba, las podemos recordar en caso que haga falta. Pero recordad, chiquillos, que la densidad es la medida de la cantidad de masa contenida en una cierta cantidad de volumen. Esa es la definición que debemos recordar para el concepto de densidad. Y nosotros en la vida cotidiana también lo asociamos de que alguien que es pesado, alguien que anda denso, que anda como pesado de genio, ¿cierto? Tiene que ver con esto, que la densidad es algo que más pesa, que pesa más. Aquí no estamos hablando de mala manera que el cuerpo más denso te pese más, está bien dicho igual, porque un objeto más denso tiene más masa, por ende su peso, su fuerza gravitacional va a ser mayor. Es decir, un cuerpo más denso está bien decir que pesa más, porque tiene más masa y por ende mayor peso.
Así que no está mal dicho que un cuerpo más denso pese más. Físicamente, si nos vamos a los conceptos de fuerza, estaría correcto. Luego de chiquillos, revisamos lo que era la presión mecánica, o también conocida simplemente como la presión, que es la fuerza, chiquillos, que aplicamos sobre una cierta superficie, o sea, la fuerza que aplicamos perpendicularmente a una superficie, dependiendo de cuánta fuerza y cuánta área de contacto tenga la fuerza al aplicarse. Se define como la división entre fuerza partido área, y una mayor fuerza va a implicar una mayor presión, pero una mayor área de contacto va a implicar una menor presión. Recordamos el ejemplo de los globos, que estaba en la imagen de los globos sobre una cama de clavos, donde para una misma fuerza aplicada, la fuerza se, como se dice, se reparte por toda la superficie, haciendo que la presión que está sintiendo el objeto sea muchísimo más baja. Es decir, aumentamos la fuerza, aumentamos la presión, pero si aumentamos el área de contacto, la presión, en diferencia del caso anterior, disminuye. Una mayor área de contacto va a hacer que la fuerza se distribuya por más superficie, por ende la presión aplicada va a ser muchísimo menor. Ahí diríamos que el área es inversamente proporcional a la presión. Mayor área, menor presión. Mientras que la fuerza es directamente proporcional a la presión. Más fuerza, más presión. Dijimos la semana pasada, chiquillos, también que la presión tiene varias unidades de medida para medirse, tiene varias unidades de medida internacional, pero la que vamos a ocupar nosotros es la oficial, la del sistema internacional, que corresponde a los pascales. En el caso de que en algún ejercicio tengamos que hacer alguna transformación, de, por ejemplo, de atmósfera a pascales, va a estar ahí en el encabezado la conversión para que no se les vaya a olvidar transformarla. Pero voy a evitar hacer eso para complicarles lo menor posible los ejercicios. Pero es importante, chiquillos, que recuerden que la unidad oficial de la presión es el Pascal, en honor a Blaise Pascal, que fue uno de los primeros en hablar del concepto de presión sobre objetos y superficies. Esta presión, chiquillos, es el concepto más básico que podemos analizar de presión y que vamos a darnos cuenta que si alcanzamos a ver más, se va a ir aplicando en las siguientes situaciones. Y en los fluidos no es la excepción. Recordemos también que un fluido, chiquillos, no lo había mencionado antes, un fluido se refiere a todo objeto sólido, todo objeto que sea líquido o gaseoso. Los objetos sólidos son los únicos que no son fluidos, porque decimos que un líquido y un gas son fluidos porque pueden fluir libremente, pueden fluir sin preocuparse de su forma, porque no la tienen. Entonces, un fluido es cualquier objeto que pueda moverse libremente sin que importe la forma que tenga. El líquido y el gas caben dentro de esta clasificación. Lo que dijimos la semana pasada también, que eran las características de un fluido. De esta manera, chiquillos, señalábamos recién que la presión mecánica, o simplemente llamada presión, es un concepto que podemos aplicar en varias situaciones, y los fluidos no va a ser la excepción. Lo que pasaba con la presión hidrostática es el caso donde vamos a analizar lo que ocurre con la presión dentro de un fluido. Cuando un cuerpo está sumergido dentro de un fluido, este va a generar presión en todas sus caras. El fluido va a generar una fuerza hacia todas las caras, lo cual cada cara tiene un área distinta, pero en general la presión que siente un fluido dentro de un objeto, dentro de un fluido, va a depender de la fuerza con que el fluido está empujando a todas las caras de este. ¿De qué va a depender la presión que el fluido esté generando sobre el objeto sumergido en él? Va a depender de la densidad que tenga este objeto, el fluido donde estamos, porque un objeto va a sentir más presión si está en un fluido más denso. La gravedad siempre, porque la gravedad es lo que empuja todo para abajo. También vamos a recibir una fuerza sobre nosotros, una columna sobre nosotros de fluido, también nos va a estar cargando, por así decirlo. Y la profundidad en el fluido, porque, como dijimos la vez anterior, a medida que nos sumergimos dentro del fluido, entre mayor profundidad tengamos en el fluido, más columna de fluido vamos a tener sobre nosotros, lo cual va a implicar que haya una mayor presión
que estemos soportando sobre nosotros. Así que en ese sentido también hay que considerar que los fluidos también, la profundidad en la que estemos el fluido también depende de la presión que sintamos dentro de él, porque tendremos que soportar esta gran columna de fluidos sobre nosotros. De esta manera, chiquillos, la presión hidrostática se define como la multiplicación entre la densidad del fluido, porque nos pueden decir la densidad del objeto, pero no, es la del fluido, por la gravedad y por la profundidad a la cual nos encontremos. La profundidad se mide desde la superficie del líquido o del fluido hasta el fondo. O, si el objeto está más hundido, se mide desde abajo hacia arriba. Siempre se mide desde la superficie hasta la parte superior del objeto. Es decir, supongamos que mi dedo está dentro del fluido, mi profundidad se mide de abajo hacia arriba. Siempre la profundidad se mide de abajo hacia arriba. A diferencia de otras cosas, o de arriba para abajo, pero siempre hacia el fondo del objeto. O sea, medimos cuánto desde la parte superior hasta hundido. Por ejemplo, si decimos que está a 3 metros de profundidad, es porque a 3 metros de la superficie ya está ubicado nuestro objeto. Siempre se va a medir así la profundidad. No es lo mismo que la altura. La profundidad sería la medida inversa. ¿Cuánto estamos sumergidos dentro del fluido? Pensando siempre en esta columna de agua que está sobre nosotros, de otro fluido, que va a ejercer una presión sobre nosotros. Entonces, la presión hidrostática es la presión que el fluido genera sobre un objeto que está sumergido en ella. Va a depender de la densidad de la gravedad y a cuánta profundidad esté el objeto sumergido en el fluido. Siempre medido desde arriba hacia abajo. Siempre me había equivocado, dije de abajo hacia arriba, me corrijo, es de arriba hacia abajo. Desde la superficie del fluido hasta donde está el objeto, vamos a poder medir la profundidad a la cual se encuentra. Como cuando se miden los metros de profundidad, los metros bajo el nivel del mar, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo, chiquillos, donde podemos medir la profundidad del objeto. Y lo que está aquí, chiquillos, es un concepto nuevo que le voy a tomar. Voy a tomar un poquito más de tiempo para revisarlo. Que corresponde a una aplicación del concepto de presión mecánica que vimos el otro día, que corresponde al concepto de presión mecánica, el principio de Pascal. Ahí está. El principio de Pascal, chiquillos, es una aplicación que permite explicar cómo se conduce la presión a través de un fluido. Como el que pasa, por ejemplo, con dos jeringas. Tenemos dos jeringas conectadas por una manguera, una más gruesa que la otra, y nosotros vamos a poder, claro que como la presión hidrostática es la fuerza que aplica el fluido es la misma, la presión que hay en un punto sobre un fluido se transmite íntegramente, es decir, la presión que hay en un punto del fluido se va a transmitir para todos lados en igual magnitud. La presión se genera con la misma intensidad en todas direcciones, es decir, si yo hago una presión por la jeringa más gruesa, por el lado de la jeringa más delgada, voy a sentir la misma presión, porque en el fluido la presión se transmite por todos lados en la misma intensidad. La capacidad que tiene de fluir ayuda a que la presión fluya a través de él y hace que el fluido transmita toda la presión por él, por lo cual entre dos puntos la presión va a ser la misma. Nosotros vamos a poder sentir la misma presión entre dos puntos si es un mismo fluido que está transmitiendo toda su presión de un punto a otro. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la forma del objeto, va a cambiar la presión, va a cambiar la fuerza aplicada y el área de contacto. Es decir, si vemos las jeringas, la presión por el lado, vamos a ponerle numeritos, si está la primera jeringa y esta es la segunda, la presión que se está sintiendo por el lado izquierdo, por el lado de la jeringa gruesa, va a ser lo mismo que la presión por el lado derecho. ¿Qué va a cambiar? Que la jeringa va a tener una mayor área de contacto por el lado izquierdo y una menor por el otro. Es decir, las fuerzas van a ser distintas también, se van a tener que compensar. Y si despejamos bien la fórmula, llegamos a esto. ¿A qué? La relación entre la fuerza y el área del otro extremo va a ser igual a la fuerza por el área del otro extremo.
Es decir, las presiones son iguales en ambos puntos, pero si despejamos bien la ecuación, nos vamos a dar cuenta que la fuerza de un lado por el área del otro lado va a ser igual que la fuerza del otro lado va a ser de los opuestos. Si multiplicamos la fuerza con el área de lados opuestos, vamos a tener una constante. Es decir, la fuerza 1 por el área 2 va a ser igual a la fuerza 2 por el área 1. Porque tenemos que, si despejamos, multiplicamos cruzado ahí, multiplicamos cruzado, nos damos esa igualdad. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Que independiente que relacionemos la fuerza de un lado con el área del otro, las presiones en ambos extremos van a ser las mismas, porque el fluido reparte la presión de manera constante y en todas direcciones sin perder nada de energía, porque como recordaremos, estamos en una situación ideal. Entonces, el principio de Pascal señala que entre dos puntos distintos, la presión del fluido se mantiene constante, se transmite en todas direcciones y que la presión en cualquier punto de este camino va a ser la misma. Si entre los dos puntos cambian las condiciones de fuerza y área de contacto a la cual aplicamos la presión por ambos lados, debemos preocuparnos de que las presiones en ambos lados sean las mismas. Es decir, que compensamos. Si por un lado tenemos más fuerza, por el otro lado vamos a tener menos área. Si por un lado tenemos más área, por el otro lado vamos a tener más fuerza. Se tiene que compensar. Es una conservación, por así decirlo, de la presión del fluido en este caso. Sin olvidar que estamos midiéndolo en Pascal. ¿Quedó claro, chiquillos, esto del principio de Pascal? ¿Alguna duda con esto, chicos? Esto es un concepto nuevo que no habíamos visto, que es el último que quería agregar para la evaluación. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Todo claro, chiquillos? Entonces, recordar que la presión entre dos puntos distintos por el cual está circulando un fluido es constante e igual en ambos puntos. Si en un punto aumenta una de las variables, en el otro tendrá que disminuir para compensar estos valores, y esto da la igualdad de presiones. Sí, Diego, se mantiene esta materia también para la prueba. Y sí, Sofi, ahora viene ejemplo de toda la materia de fluidos que no hemos visto. Vienen 3 ejemplos sobre estos conceptos de presión. Así que vamos a revisarlos de inmediato. Vamos a revisar los ejemplos para que no quede ninguna duda. Vamos entonces con los ejemplos. Vamos a hacer ejemplos solamente, chiquillos, de densidad y presión, presión mecánica y presión hidroestática. Esta tabla de densidad, chicos, puede aparecer en la prueba para que tengan algunos datos. No más hay que aprenderse de memoria esta tabla, obviamente, pero van a tener algunos datos de densidades que nos pueden servir. Entonces, veamos. Tenemos un cubo de 20 centímetros de lado y su masa es de 240 gramos. ¿Cuál será su densidad? Vamos entonces a resolverlo en la pizarra. Vamos a verlo acá. Vamos a ir haciendo ejemplo por ejemplo. Y vamos viendo caso por caso. La densidad, chiquillos, recordemos que era, voy a agrandar la pizarra. Ahí sí. La densidad es masa partido por volumen. Si vemos los datos que teníamos de esto, tenemos que había un cubo de lado 20 centímetros y que su masa era de 240 gramos. Nos dan la masa, pero no nos dan el volumen. Pero si es un cubo, podemos sacar el volumen del cubo por la fórmula de volumen de un cubo, que era lado al cubo. Entonces, el volumen de esto va a ser el lado al cubo, ¿cierto? La base largo por ancho por alto. Entonces, 0,2 al cubo nos va a dar el volumen del cubo que estamos buscando, que no lo teníamos. En este caso, chiquillos, 0,2 al cubo va a ser igual a 0,008 metros cúbicos. Hicimos 0,2 porque había que transformar los 20 centímetros a
metros. Por si no se percataron, transformamos los centímetros a metros porque el volumen es en metro cúbico. Entonces, elevamos al cubo, 0,008 metros cúbicos nos da entonces el volumen, lo tenemos. ¿Y la masa, chiquillos? ¿Está bien en esa unidad o hay que hacer alguna modificación a esa masa? Hay que pasarla a kilogramos. ¿Cuánto quedaría en kilogramos, chiquillos, esta masa? ¿Cuánto quedaría en kilogramos la masa, chiquillos? 0,24, como dice la Sofía muy bien. 0,24 kilogramos. Entonces, 0,24 dividido 0,008 nos va a dar la densidad del cubito de material desconocido. Nos da, chiquillos, 30. Eso, entonces, 30 kilogramos partido metro cúbico. Nos va a dar ahí la densidad. Entonces, si no nos da el volumen del objeto directo, fijémonos si, si el objeto tiene alguna figura, digamos, es de alguna figura conocida. Como es un cubo, el volumen lo sacamos por el lado al cubo, base por largo por ancho por alto. Determinamos su volumen. Nos preocupamos de que estén las unidades correctas, transformamos si es necesario, tanto para sacar el volumen, como transformar la masa para pasarla a kilogramos. Reemplazamos los valores, chiquillos, y ahí tenemos el valor de la densidad, en este caso que sería de 30 kilogramos por metro cúbico. ¿Quedó claro, chiquillos, este primer ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Entonces, como buen ejemplo, chiquillos, como buen ejercicio, puede que nos den la densidad y nos den la masa y hay que despejar el volumen. O nos den la densidad y el volumen y nos falte la masa. Entonces, como buena ecuación, despejamos, movemos ahí, hacemos todos los cambios necesarios para poder despejar y obtener lo que nos falta. Vamos, chiquillos, con el segundo ejemplo. Aparece ya el segundo ejemplo, chiquillos. Dice, una persona de 80 kilogramos se encuentra de pie sobre la nieve. Si la superficie total de apoyo es de 0,65 metros cuadrados, ¿cuál es la presión que genera sobre la nieve? Entonces, aquí nos están hablando de presión sobre la nieve, es decir, presión absoluta o mecánica. Fuerza partido por área. Yo le pongo tilde a la A para saber que es de área. Sabemos que la masa de la persona es de 80 kilogramos y que el área donde está provocándose su superficie de apoyo es de 0,65 metros cuadrados. ¿Cómo determinamos la fuerza, chiquillos? ¿Qué fuerza estaría haciendo para apoyarse sobre la nieve? ¿Qué fuerza está ejerciendo esta persona de 80 kilogramos sobre la nieve? Con su masa corporal. ¿Alguna idea, chiquillos? Si la persona tiene unos 80 kilogramos de masa y está sobre la nieve, la fuerza que está ejerciendo sobre la nieve no es más que el peso de esa persona. Es decir, la fuerza de la persona es su peso partido el área. La presión con la que está ejerciendo sobre la nieve es el peso de la persona, que sería, como bien dice el Tommy, multiplicar su masa por la gravedad, que siempre 9,8. Y el área de contacto, los 0,65 que conocemos. Entonces, si nos dan la masa del objeto, nos dan la masa del objeto, y dicen que está sobre una superficie que tiene cierta área, el peso de la persona, o sea, la masa por su gravedad, nos va a dar
la fuerza que está ejerciendo para aplicar esta presión. Multiplicamos, obviamente, masa por gravedad, nos da 7,84, lo dividimos por 0,65 y eso nos va a dar que la presión es igual a 1200, aproximadamente 1206,15 pascales. Entonces, si no nos dan la fuerza de la persona, el peso de esta va a ser la que va a determinar cuánta presión está ejerciendo sobre la superficie. Multiplicamos fuerza por área y eso nos da el peso de la persona, que es la fuerza aplicada. Lo dividimos por el área de contacto y vamos a tener en ese caso, chiquillos, ahí la presión de la persona medida en pascales. ¿Se entiende? Si nos da la fuerza directo, se calcula directo. Porque si nos dan la masa de la persona, ahí debemos tener ojo que cambiamos esa fuerza por el peso y obtenemos el resultado deseado. ¿Se entendió, chiquillos, el ejemplo? Aquí no era tan directo llegar a calcular, sino que había que fijarse que el peso es el que nos interesa. Qué bueno que no hayan dudas. Sí, profe, se entendió bien. Ya, genial. Cualquier cosa van preguntando. Estos ejercicios de la prueba van a ser muy similares y no va a haber más cosas tan complicadas. Más que esto, chiquillos, como bien les digo, fijarse en los detallitos mínimos que los encabezados nos dan. Bien, vamos con el último ejemplo. Dice, ¿cuál es la presión que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar? Nos dan eso nomás. Pareciera que es súper poca la información que nos dan, pero por el contrario, hay mucha más de la que pensamos. Como está sumergido, ya aquí también tenemos que jugar con las palabras. Si nos dicen, ¿cuál es la presión que ejerce sobre algo? Estamos hablando de presión absoluta. Si nos dicen, ¿cuál es la presión de algo sumergido? Ahí hablamos de presión hidrostática. Si algo está sumergido, es hidrostático. Si algo se ejerce sobre una superficie, es presión mecánica. Entonces nos vamos con la otra expresión de presión, que sería la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad, que la vamos a computar simplemente como H. Recuerden, si no les dan la gravedad del lugar, asumen que es 9,8 la gravedad de nuestro planeta. ¿Qué nos dan? Nos dan la profundidad a la cual está la persona, que son 10 metros. ¿Dónde está sumergida? Está sumergida en el mar, en agua de mar. Entonces buscamos en la tabla de densidades agua de mar, y ese dato nos revela la densidad del fluido, que es 1040 kilogramos por metro cuadrado, cúbico. Aquí es muy importante fijarnos cuál es el fluido en el cual está sumergido el objeto. Como es mar, agua de mar, ¿se entiende? Buscamos en la tabla de densidades, agua de mar, su densidad es de 1040. Y la gravedad, que como no la dan, asumimos de inmediato que es 9,8 metros partido segundo cuadrado. ¿Se dan cuenta que de un encabezado, perdón, no agrandé la pizarra ahí, sí? De un puro encabezado que tenía un puro dato, parecía que tenía un puro dato, desprendimos los tres inmediatamente. Nos dan directamente la profundidad. Como nos dicen en qué fluido está sumergido el objeto, asumimos de inmediato que es el fluido donde se está sumergiendo el objeto y buscamos la densidad en la tablita que va a estar en la prueba. Al principio de la prueba va a salir la tablita de densidades más resumida porque van a ser menos fluidos los que van a tener que ocupar para que la van mirando, que sí van calculando. Y la gravedad del objeto, que es 9,8. La gravedad del planeta, perdón, 9,8. Despejamos simplemente, chiquillos, y eso nos da 1040 por 9,8 por 10, que es la densidad. Y esa presión hidrostática, chiquillos, queda finalmente como 1040 por 9,8 por 10. Eso da 101.920 pascales. Es harto. Es harto, pero eso es lo que da. La gravedad siempre se ocupa porque la gravedad es la que hace que
presión se siente también bajo el mar. Esa está como en dato implícito. Si no la dan, si no dan el dato de la gravedad, asumimos siempre que estamos en la Tierra, que es 9,8. Ese dato siempre va a estar, siempre hay que calcularlo porque la fórmula de presión hidrostática lo incluye. Por ende, nos pueden decir que estamos sumergidos en cualquier cosa, pero si nos dicen dónde estamos, asumimos que es en la Tierra. Gravedad 9,8. ¿Cuáles son los datos, chiquillos? Entonces, la presión que está sintiendo este buzo a 10 metros bajo el nivel del mar, en esa profundidad, queda como 101.920 pascales. ¿Quedó claro, chiquillos, este ejemplo? Aquí, de un puro dato, parecía que había uno, obtuvimos muchos más. Y lo que nos queda por ver, que no está ahí, voy a hacer un ejemplo que no lo voy a terminar, simplemente lo voy a explicar así rapidito. Es, por ejemplo, que en la prueba les puede aparecer esto. Tengan un tubo que tiene dos dimensiones, que por un lado se aplica una fuerza, y por el otro lado también se aplica otra. Fuerza 1 y fuerza 2. Y nos dicen que, por ejemplo, esta tiene un área 1 y un área 2. Nos pueden decir, en un recipiente se sabe que la fuerza aplicada por el lado izquierdo del fluido, del tubo es de 30 newton y el área de contacto es de 2 metros cuadrados, por ejemplo. Por decir algo. ¿Cuál será la fuerza en el otro lado si el área de contacto del otro lado es de 1 metro cuadrado? Por ejemplo. Entonces, ahí que aplicamos principio de Pascal. La presión del lado 1 es igual a la del lado 2. Fuerza 1 partido área 1 es igual a fuerza 2 partido área 2. Fuerza partido por área, fuerza partido por área. Despejamos nomás. Estas son las preguntas. Este es un típico ejemplo de pregunta que puede salir en la prueba de Pascal, que nos den la información de la fuerza aplicada por un lado y el área donde se está aplicando, y nos falte la fuerza aplicada por el otro lado con una cierta área de contacto por el otro. Como sabemos que esto se rige por el principio de Pascal, la presión del lado izquierdo va a ser igual al lado derecho, que es igual fuerza partido por área del lado izquierdo, es igual a fuerza partido por área del lado derecho. Despejan todos los datos y se resuelve el ejercicio. No va a ser más complicado que esto, no les voy a poner preguntas difíciles de este último tema porque lo vimos recién hoy, pero deben tener claro que si les dicen un tubo que está conectado por su interior, se le aplican fuerzas por lados distintos, con distintas áreas de contacto, inmediatamente, si ven un dibujo así o parecido a esto, como en forma de U, es principio de Pascal. Y ocupen mejor esta fórmula, más que la otra que puse en la clase, esta. De fuerza 1 partido área 1 es igual a fuerza 2 partido área 2. La presión del lado izquierdo es igual a la presión del lado derecho. ¿Se dan cuenta? Ahí se mantiene la relación. No van a ser ejemplos complicados, chiquillos. Si quieren buscar en internet, está lleno de ejemplos. Busquen, googlean ejercicios principio de Pascal y van a encontrar caleta de ejercicios así. Así que ahí pueden ir practicando, por si quieren más ejercicios de esto. Chiquillos, ¿alguna duda en cuanto a los contenidos que van a entrar en esta segunda evaluación sumativa? Todo lo que vimos el día de hoy, chiquillos, es lo que entra en la clase en la evaluación sumativa número 2. ¿Alguna duda con ellos, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Me van señalando? No entra más que esto, chiquillos, que vimos hoy. Igual voy a subir el temario al Instagram para que lo tengan ahí como respaldo, pero más que esto no va a entrar. Así que, ¿quedó claro, chiquillos? Profe, una pregunta. Dime, María José. Esta clase que está grabada, ¿dónde después queda? O sea, para En el verla canal de de YouTube nuevo. voy a adjuntar el link del canal. Debo decir, chiquillos, la semana pasada tuve con unos pequeños problemas de internet, la verdad, y no pude subir las clases de la semana pasada. Las voy a subir esta semana junto con esta. Durante la tarde ahora, después de esto las voy a subir y van a quedar ahí disponibles para que puedan acceder y revisar las clases de la semana pasada y las de momento angular que también entra. Se mandan unos, chiquillos.
voy a adjuntar el link del canal de YouTube para que lo tengan, para que si no lo tienen, lo sigan al tiro y puedan revisar las clases anteriores. ¿Dónde está? ¿Cómo comparto mi canal? Activar la campanita. Activar la campanita, obviamente, para que les avise cuando se suban. Súper importante, chiquillo, porque desde que YouTube cambió esa regla, ahora hay que activar la campanita para que uno sepa que están los videos, se están subiendo los videos. ¿Dónde está? Una parte de decir compartir. Cuando lo encuentre, se los mando. Administrar videos. No, Fernanda, muy probablemente no alcancemos a tener otro trabajo. Voy a preguntar si me autorizan a hacer un segundo trabajo para la última semana. Voy a preguntar si me autorizan, porque por un tema de tiempo y por cosas pendientes que puedan tener, voy a preguntar si me autorizan a hacer un segundo trabajo práctico. Si es así, les aviso lo más pronto posible. Y si hay un segundo trabajo práctico, créanme que va a ser un trabajo súper fácil, así que no les va a quitar tiempo, no van a tener problema en hacerlo. Créanme que va a ser muy favorable para ello. Mientras no les avisen nada, chiquillos, recuerden que el día de hoy se terminan ahí el plazo para enviar los trabajos de ahora, el trabajo de ahora. Aquí encontré, acá está. No sé si con este link pueden ingresar, chiquillos, lo voy a mandar igual. A probar. Navegador en privado para ver si me envía. A ver, sí, este es. Ya. Ahí está el link del canal de YouTube para que puedan acceder al... No, Fernanda, el trabajo que hicieron del resumen de la ficha, este resumen de contenidos que hicieron, que se entrega hoy día, era para la prueba anterior. No hay resumen para este. Si hay un segundo trabajo, va a ser distinto al anterior. Así que solamente ver las clases les va a servir y también ejercitar, buscar también en internet. Harto ejercitación de esto también para que vayan apoyándose con el estudio de eso. Y recuerden, chiquillos, que como en tercero y cuarto medio técnicamente solo hay ciencias, esto se explicó también en la reunión de apoderados de ciencias, es que también hay una única prueba también para las dos asignaturas. También se hizo para disminuir, para evitar dos pruebas muy largas. Habrían sido dos pruebas muy largas y tampoco es la idea que les fuera tan mal. Así que... nos fue mal con esas dos pruebas, con esa prueba unida. No sé, los resultados, no lo he visto todos los resultados, pero todo viene... Yo saqué 18 de 40, me siento mal. Chiquillo, por eso es importante que estudien, porque igual tienen que estar preparados para las dos pruebas. O sea, no quita que si prepararon para una, tienen que estar preparados para la otra igual. Eso, y en todos los cursos está haciendo igual. Todos los cursos de media están teniendo una pura prueba de ciencia con las tres áreas para no hacer, para no tener tres pruebas más grandes, que también habría personas que no les hubiese parecido también tanta prueba. Pero bien, chiquillos, a jugársela con el trabajo, a jugarse con el estudio para esta segunda prueba. Yo sé que les va a ir bien porque es mucha menos materia que la anterior, así que de más que les va mejor. Voy a ir preguntar tema de segundo trabajo práctico, ojalá me digan que sí, porque así podemos ir en las instancias. Y si no, hacemos un trabajo, por último ahí voy a preguntar si es que no me dejan hacer el segundo trabajo, hacer algún trabajo para subir con décima, no sé, y voy a ver qué me dicen en un TP. Las notas del trabajo práctico, chicos, recuerden que por reglamento son 2 semanas desde la fecha de entrega, es decir, desde hoy día cuentan 2 semanas, 10 días hábiles para que reciban su nota, porque primero tengo que ordenar los trabajos por curso, ver quiénes faltan, y voy a empezar a recibir las notas. Hoy día no hay refuerzo PTU, chiquillos, porque hoy día con cuarto voy a repasar para la evaluación sumativa de ellos. Así que los de tercero quedan libres nuevamente. Así que no hay repaso de prueba de transición esta semana para ustedes, solo como para cuarto, porque ellos tienen su prueba también sumativa. Así que eso, chiquillos, estamos en la hora, así que dejamos la clase hasta aquí. Cualquier duda con el trabajo, con la prueba, con los contenidos, me hablan por Instagram. La prueba, Martín, es la próxima semana, del lunes a viernes, igual que siempre, es la prueba de la próxima semana, la evaluación sumativa número 2. Del 16 al 20 de noviembre es la segunda evaluación sumativa. Porque
Fernanda, manda un mensaje por Instagram y vemos lo que te pasó. Vemos bien lo que te pasó, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos. Que estén súper bien. Que tengan buena tarde. Acuérdense, hoy día solo PTUs para cuarto. Así que tienen la tablet libre. La próxima semana yo ahí, aparte que con cuarto tengo que empezar a ver ya su trabajo práctico. Así que cuídense, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Y ánimos ya con el estudio y los que falta que terminen el trabajo, envíen. Así que nos vemos, chiquillos, que estén bien.